de la teoría de lo que representa los modelos mixtos. Así que fíjense en la carpeta de ayer, en la carpeta día 1, el archivo de la teórica 2. Abran ese PowerPoint, la segunda teórica de la carpeta de ayer, día 1. Sí, respecto a lo de los programas, fíjense ahí lo del AirTools o lo del compilador, como si se buscan en foros y eso, en general encuentran muchas soluciones a los problemas que vayan teniendo. La mayoría de los problemas es como que ya son las soluciones como que las conocemos, pero por ejemplo esto lo de Mac yo no tengo idea porque no uso Mac, así que no puedo ayudar mucho. Pero para lo que es Windows, eso a través del AirTools, en la instalación y la configuración, como que todos los programas, todos los paquetes van a funcionar bien. Más que nada, lo más importante es que le funcione el GLMM-TMB. El LM4 está dentro de R, ¿no? Pero el GLMM-TMB es uno de los que más plasticidad tiene y les permite hacer todo lo que hacen los paquetes clásicos. Así que si tienen que elegir alguno para comenzar a trabajar, les recomiendo ese, el GLMM-TMB. Y si no, con el LM4. ¿Sí? Ahora lo que vamos a usar es otro paquete que se llama NLM, que es específicamente para trabajar con modelos mixtos con distribución normal. Sí, así que después, cuando retornemos a la tarde, vamos a trabajar con ese paquete. ¿Sí? Ok, bueno, arranquemos entonces con esta parte de lo que son los modelos mixtos. Fíjense, recuerden esto, lo de la presentación del jueves, los papers, vamos a usar el mismo formato que se usó en la semana anterior para los que estuvieron, para los que no. El jueves se hace la presentación en un formato tipo congresito, ustedes eligen un paper y presentan no necesariamente todo el paper, pero sí la parte, aunque sea de la introducción y de los análisis que tienen que ver con lo que vamos a ver esta semana, lo que estamos viendo y vamos a seguir viendo esta semana, ¿sí? Con modelos lineales generalizados, sea por prueba hipótesis o por teoría de información, modelos mixtos, modelos inflados en ceros, modelos no lineales, algo que ustedes quieran mostrar de algún paper que les interese, que quieran hacer o que ya estén realizando. Bueno, esa presentación es el jueves en formato tipo congresito. Piensen hacer un PowerPoint, una presentación más o menos 15 minutos. Y la idea es contarle a todos como qué es lo que hicieron en ese lugar y obviamente también criticando, o sea, viendo las cosas buenas y malas, qué es lo que les gustó o no del trabajo. Y el viernes es el mismo formato de presentación ya, pero con el análisis que hayan hecho con sus datos. ¿Sí? Entonces, para eso vamos a seguir trabajando en grupos y en aulas virtuales cuando no estemos en esta parte teórica. Ahora cada vez más vamos a estar en esas aulas. Y recuerden que ese trabajo después me lo tienen que enviar a más tardar por email hasta el 13 de agosto. ¿Sí? Perfecto. Muy bien. Bueno, acá vamos a ver un poquito de lo que son modelos mixtos. ¿Sí? Una muy buena introducción a cada uno de ellos, con bastante profundidad. La pueden tener en estos libros, en el libro de Piñeiro y Bates, que es un libro clásico, que seguro lo consiguen en PDF o en los laboratorios de la Facu o en el instituto donde trabajen. Es un libro clásico que es excelente. Parece viejito del 2000, pero realmente es totalmente vigente
Y básicamente es como un help, es como el manual de ayuda del paquete NLME del R. ¿Sí? Es para trabajar con modelos mixtos con distribución de errores normal. Esa es la referencia. Y si ya trabajan con modelos lineales generalizados mixtos, ¿sí? Con distribuciones no normales, hay muchos libros. Uno de los que les recomiendo es este de Sur y colaboradores, del año 2009, el de los pingüinitos, que tiene partes que son bastante amenas y no se mete mucho con la teoría, pero sí es bien aplicado, así que se los recomiendo también. Ok. Ok. Definición de efectos aleatorios. Hay muchas y son variadas. Una de las más clásicas es esta de Eisenhower, que la diferencia entre los efectos fijos y aleatorios es a lo que afectan. ¿Sí? Si yo tengo un efecto que lo que está modificando y lo que está modulando es el valor de mi tratamiento, es la magnitud del tratamiento, es el efecto de mi tratamiento en sí, eso se conoce como efecto fijo. ¿Sí? Ahora, si lo que yo estoy analizando en realidad no afecta a la magnitud del tratamiento, sino a su dispersión, a su variación, eso vendría a ser un efecto aleatorio. ¿Sí? Entonces, de lo que nosotros siempre tenemos como objetivo, casi siempre tenemos como objetivo, son efectos fijos. Son magnitudes que nosotros queremos poner a prueba a ver si existe un efecto del tratamiento o no. ¿Sí? Y cuando hacemos eso, trabajamos con un modelo lineal generalizado. ¿Sí? Ahora, cuando ya incorporamos efectos aleatorios y tenemos tanto efectos fijos como aleatorios, ya pasamos a tener modelos mixtos. Por eso se llaman mixtos, porque mezclan efectos fijos con aleatorios. Directamente, si solo tienen efectos aleatorios sin ningún efecto fijo, que es una clase de análisis en sí, eso sería como un componentes de varianza, ¿sí? Donde particionamos el total de la variabilidad en diferentes componentes. ¿Sí? Pero ahí tenemos como un gran pantallazo de que es un modelo mixto. Entonces, ¿qué son los efectos fijos? Son constantes desconocidas a ser estimadas a partir de los datos y son informativos acerca del nivel del factor que se ha considerado. ¿Sí? O sea, yo lo que quiero decir es cuál es el beta, el estimate, cuál es la magnitud del efecto de determinado tratamiento respecto a otro. ¿Sí? Ese es el valor que yo quiero determinar. En cambio, los efectos aleatorios en general no son de interés en sí mismos, ¿sí? Pero me están afectando la variabilidad y a la matriz de varianza y covarianza. ¿Sí? En general, no son el objetivo de trabajo. Otras veces sí, como en esto lo que les decía de componentes de varianza. Pero en general es una consecuencia de mi muestreo y no hace en sí a la hipótesis de trabajo. ¿Sí? Pero no necesariamente. Muchas veces hay hipótesis que sí representan o responden a efectos aleatorios. ¿Sí? En general, los efectos aleatorios surgen como consecuencias del diseño cuando tengo que modelar correlación o relación entre observaciones. ¿Sí? Entonces, está estrictamente relacionado con lo que es la independencia de los errores. ¿Sí? Entonces, los efectos aleatorios de los individuos, los errores derivados del ajuste de mi modelo, pueden llegar a estar relacionados, y al estar relacionados eso está violando el supuesto de independencia de los errores. ¿Sí? Los errores tienen que ser independientes. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué pasa si no considero eso? En realidad, en lugar de tener para diferentes muestras, lo que estaría teniendo en lugar de réplicas son pseudo réplicas. ¿Sí? Y lo que hay que entender es que el efecto aleatorio, que es el principal generador de esa falta de independencia, uno lo tiene que entender como que un efecto aleatorio es una población potencialmente muy grande o potencialmente infinita de niveles del factor, ¿sí? Que difieren entre esos niveles, aunque yo no sepa cómo ni por qué. Lo que sí es que sé que son diferentes. Por ejemplo, diferentes familias me van a aportar un nivel basal de mi respuesta de lo que yo estoy estudiando, y yo no sé a qué se debe esa diferencia de nivel basal, pero sí sé que las familias van a ser diferentes. ¿Sí?
y no sé ni cuál va a ser mayor o menor, pero sí sé que en función de la familia de la que yo colecte la muestra, eso me va a determinar gran parte de mi variable de respuesta, ¿sí? Entonces las familias vienen de una población potencialmente muy grande de familias, ¿sí? Yo tuviese una distribución normal donde cada familia tiene un valor, esa distribución normal tiene 8.000 millones de valores, donde yo sé que tengo una gran variabilidad entre cada una de esas familias. Entonces, un efecto aleatorio es un factor adicional que contribuye a la varianza, aunque yo no sepa ni cómo ni por qué está afectando, ¿sí? Lo importante es que si yo tengo en cuenta eso, puedo decir cuál es un efecto promedio de la familia, y lo que sí es claro ver es que cuanto más variables sean las familias, mayor va a ser el impacto de ese efecto aleatorio. Cuanto menor sea la variabilidad entre familias, el efecto aleatorio va a tener un impacto menor. Entonces, no tiene sentido estimar medias para cada nivel del efecto aleatorio de nuestro muestreo, ¿sí? A mí no me interesa comparar las familias sobre las que hago la muestra. ¿Por qué? Porque tengo una población muy grande de familias y estimaría tantos parámetros como familias tenga, y eso no es aplicable, no es útil, ¿sí? Entonces, no tengo interés en comparar, hacer contrastes entre niveles de un efecto aleatorio. Imagínense para el caso de recién de los cormoranes, si yo comparase al nido 4 con el nido 6, con el nido 8, con el 16, no tiene sentido hacer contrastes o comparaciones entre esos nidos, ni ver cuáles son las diferencias que tengo entre esos niveles. Sin embargo, sí tiene sentido considerar el efecto aleatorio como un muestreo al azar de una población más grande, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que yo, a través de mi muestreo, puedo tener una idea y un estimador y representar parte de la variabilidad que existe en esa variable, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para el caso de las familias, yo puedo inferir cuál es la variabilidad que existe entre nidos a partir de mis muestreos, ¿sí? Y lo otro es estudiar directamente cómo se particiona o descompone esos niveles de variabilidad, ¿sí? Eso es lo que se hace en componentes de varianza. Del 100% de variación, supónganse que ustedes tienen determinada variable, la estudian en 5 países por continente. En cada uno de esos países toman 5 provincias. En cada una de esas 5 provincias toman 5 distritos, y en cada uno de esos 5 distritos muestran 5 familias, ¿sí? Ustedes pueden particionar cuánto de la variabilidad total de lo que ustedes están midiendo, supónganse que, no sé, están cuantificando ingreso per cápita promedio, sí, ingreso per cápita, cuánto de la variabilidad corresponde a país y cuánto a provincia. Tal vez la gran variabilidad se dé entre países y no entre provincias o entre distritos, ¿sí? Entonces, del 100% de la variabilidad, ustedes pueden atribuir a qué parte se corresponde, ¿sí? Y hay dos grandes tipos de efectos aleatorios. Perdón, Tito, te interrumpo. Sí. Quedó en la filmina 3, te aviso. Otra vez. Ustedes siguieron, ¿no? Ahí cambió. Sí, yo lo iba siguiendo desde mi compu. Ahí está cambiando. Bien, lo dejamos así entonces. No sé por qué no las pasa, si yo las paso y en la pantalla cuando... Pero bueno, ya está. Hay como dos grandes enfoques respecto a lo que son los efectos aleatorios. Uno son los estudios observacionales, ¿sí? En donde yo tengo unos efectos aleatorios que vienen naturalmente dados por la estructura jerárquica de los datos, ¿sí? Como niveles de anidamiento de datos o estructura de datos que se corresponden con mi diseño y me generan no independencia, pero yo no puedo modificar esos niveles. Y después está el otro gran grupo que son los estudios manipulativos, ¿sí? Como donde yo puedo directamente definir cuáles son las escalas espaciales y temporales a las que hago las réplicas, ¿sí? Más allá de eso, el nivel de tratamiento es bastante similar, ¿sí? Entonces, fíjense que acá tienen, es una tablita extraída de Crowley, del libro de Crowley, 2007,
diferencias a grandes rasgos, como para entender qué son los efectos fijos y cuáles son los efectos aleatorios. ¿Sí? Entonces, efecto fijo es básicamente, ustedes piensen que siempre es cuando ustedes estiman un beta, estiman un parámetro que les da una magnitud y un efecto, un tratamiento, que dicen cuánto se diferencia ese tratamiento respecto a otro. ¿Sí? Y a ustedes les interesa eso. Un efecto aleatorio es cuando eso no es así, cuando no tiene sentido estimar un beta ni hacen una comparación. ¿Sí? Entonces, efectos fijos podrían ser si se administra o no una droga, un insecticida, si agregan o no un nutriente, comparan un país versus otro, un sexo versus otro, dos situaciones, húmedo, seco, ¿sí? O comparan diferentes niveles de un factor donde ustedes que les interesa ver esa relación en sí. Ustedes quieren saber cuál es el estimador que separa esos dos tratamientos. Esos son efectos fijos. Efectos aleatorios es cuando ustedes no tienen esa situación y no les interesa ver cuál es la magnitud de esa diferencia. Ustedes saben qué diferencia, punto. No les interesa ver entre cada uno de esos niveles. ¿Sí? Por ejemplo, imagínense genotipo. Puede o no ser un efecto aleatorio. Hay veces que genotipo puede ser directamente un efecto fijo. Imagínense que ustedes están seleccionando, no sé, determinado vegetal, determinado cereal, y ustedes quieren comparar diferentes líneas o lo que sea. En ese caso, sí sería un efecto fijo, porque ustedes quieren estimar directamente cuál es la magnitud de eso. Pero después, genotipo podría ser como ustedes saben que son genotipos diferentes y que les mete un aporte de variabilidad, pero a ustedes no les interesa cuantificar eso. Imagínense que tengan 50 líneas de trabajo y ustedes no es que quieren seleccionar la mejor, sino que están estudiando otra cosa y quieren saber cómo responden las 50 líneas diferentes. Entonces no van a hacer un contraste entre cada una de esas 50 líneas. ¿Sí? Nidada, como vimos hoy, por ejemplo, el nido. ¿Sí? Yo tenía el nido 14, el nido 130, el nido 142, el nido 233. A mí no me interesa hacer una comparación entre cada nido en sí. ¿Sí? Que es como que no tiene sentido hacer tantos contrastes. ¿Sí? Un bloque dentro de una parcela, un diseño de parcelas divididas dentro de una parcela, historia de desarrollo, el origen, ¿sí? Todos esos son como efectos aleatorios por definición. ¿Sí? Ok, y entre los principales usos de los GLMs, lo que tenemos es que es una consecuencia del diseño experimental que estamos realizando. Entonces, a veces directamente no es un objetivo, uno no le interesa tener un modelo mixto, sino que lo hace para poder realizar los análisis. ¿Sí? No es parte de la pregunta del efecto aleatorio, sino es una consecuencia del muestreo. Entonces, lo hacemos para evitar tener pseudorréplicas, ¿sí? Para modelar cuál es la relación que tenemos entre los errores. ¿Sí? Entonces, eso directamente está afectando el diseño que nosotros hacemos. Otro de los principales usos de los efectos aleatorios es estudiar componentes de varianza. ¿Sí? Entonces ahí yo puedo descomponer del total de la variación a qué se le atribuye. ¿Sí? Entonces particiono de la variabilidad cuánto corresponde a cada uno de los niveles. Entonces hay veces que directamente sí es una pregunta del efecto aleatorio en sí mismo. Van a ver que para trabajar con modelos mixtos no es que son tan fácil la implementación como con un GLM común, pero si tenemos ciertos recaudos, se pueden implementar bastante bien. Lo primero y clave es identificar cuáles son efectos fijos y cuáles aleatorios. Para algunos casos es muy, muy claro, para otros casos son zonas grises. ¿Sí? Entonces como que hay que ponerle un buen ojo a eso y a cuál es el diseño experimental que tenemos. ¿Sí? Identificar bien cuáles son los efectos aleatorios y qué forma tienen. ¿Sí? Si están cruzados, anidados. Eso no es tan simple y requiere bastante entrenamiento. Después es especificar bien el modelo, ¿sí? Con sus dos partes, la parte fija y la parte aleatoria. Si tiene un modelado de la variación, una estructura de correlación, especificar bien el modelo, ya no solo es en función de cuáles sean las variables predictoras que tenga,
sino ya como que tiene otras dimensiones, ¿sí? No solo tengo que determinar cuál es la parte de los efectos aleatorios, sino cuál es la correlación que existe entre los errores, y obtener la estructura del diseño experimental correcta, si es anidada, si es cruzada, lo que sea, ¿sí? Y más allá de eso, una vez que tenga eso y sepa trabajar con el protocolo, evaluar el modelo, que el modelo sea apto y sacar las conclusiones, es utilizar alguno de los paquetes disponibles que tenemos. En general, ahí van a ver que acá les cité en la diapo, hay solo 4 paquetes, pero hay una multitud de paquetes para trabajar con mixtos. Históricamente, la mayoría de los modelos mixtos con distribución normal se trabajaba con el paquete NLME, ¿sí? Que viene por defecto en la configuración base, ya viene instalado en el R en sí mismo, y los que son lineales generalizados con el paquete LM4. Pero después fueron surgiendo otros paquetes que son más plásticos, incluyen mayor número de argumentos para hacer modificaciones, y entre esos están el GLMM-ADMB y el GLMM-TMB. Si en el caso que tengan alguna duda para trabajar con esos, en líneas generales todos permiten, tanto el LM4, el GLMM-ADMB y el GLMM-TMB, todos permiten trabajar con modelos lineales generalizados mixtos con la mayoría de las distribuciones. El GLMM, TMB y el ADMB son un poco más ricos que el LM4. El LM4 es como más clásico. Y el TMB permite incluir inflado en ceros, modelar sobre dispersión, modelar diferentes grados de dispersión. Es un poco más rico que el LM4 sobre todo. Así que les recomiendo, como si se introducen al mundo de los modelos lineales generalizados mixtos, utilizar por lo menos de entrada esos 2 paquetes, el LM4 y el GLMM-TMB. ¿Sí? Esto también está extraído del Crowley. ¿Sí? ¿Cuáles son propiedades para ser consideradas réplicas? Tienen que ser independientes, no tienen que formar parte de una serie de tiempos, ¿sí? No tienen que ser datos colectados en el mismo lugar en tiempos sucesivos, no tienen que estar agrupados en espacio, tienen que tener una escala espacial apropiada, bueno, básicamente eso. Sí, no tienen que formar parte de una serie de medidas repetidas, ¿sí? Entonces, ¿cuándo aparecen las pseudorréplicas? Cuando tratamos a los datos como si fuesen independientes, y entonces es como si tuviésemos más grados de libertad de los que en realidad tenemos. ¿Sí? A ver, voy a probar otra cosa. Ahí se ve esta diapo que dice pseudorréplicas. Hola. Sí, se ve bien. ¿Y ahí pasó de diapo? Sí. Perfecto, listo. Entonces, ¿dónde se generan este problema de no independencia de los errores? Siempre a escalas, pueden ser escalas temporales o espaciales. Más que nada depende de la disciplina. En general, para cuando se trabaja a una escala más grande, son escalas espaciales, y cuando se trabaja más a nivel micro, corresponde a escalas temporales, ¿sí? Entonces, escalas temporales pueden ser diferentes medidas que tomo sobre un mismo organismo, ¿sí? Y en cambio, escalas espaciales cuando hay un grado de dependencia que está determinado por el ambiente. Entonces, dependiendo de cuál sea el factor, es que uno lo tiene que considerar. Entonces, algo que pueden hacer como
como ejercicio siempre es preguntarse cuántos grados de libertad existen realmente. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, imagínense este ejemplito. Tienen, ustedes lo que quieren evaluar directamente es el efecto del pesticida, ¿sí? El efecto de un pesticida que se aplica. Entonces, su variable explicatoria es si se aplica o no el pesticida, súper simple, sí o no, se aplica o no se aplica. Y su variable respuesta es, supónganse que es proporción de la hoja que está comida por insectos. ¿Sí? Entonces, su variable predictora, un factor con dos niveles, su variable respuesta, supónganse que es la proporción de una hoja de comida por insectos. Y su diseño experimental viene, ustedes tienen 20 parcelas, a 10 de ellas, al azar, le aplican el tratamiento, le aplican el pesticida y a 10 no. Después, por parcela, en cada una de esas parcelas que tienen, toman 50 plantas. ¿Sí? Por planta hacen 5 determinaciones. Entonces, en realidad, en su base de datos, ustedes tienen 20 parcelas por 50 plantas por 5 determinaciones. ¿Sí? Tienen 5.000 datos. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos grados de libertad existen? Esa es la pregunta. Entonces, ¿existen 4.998 grados de libertad? No. ¿Sí? ¿Por qué? Porque solo tienen 10 réplicas por tratamiento, porque después lo que tienen son determinaciones y plantas dentro de cada una de esas parcelas. ¿Sí? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que considerar, cuáles los grados de libertad que tienen realmente y cuántos son réplicas en su muestreo. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos cuando tenemos pseudorréplicas? Que es un poco el caso de la presentación, cuando comenzamos el curso. Promediar los valores que sean pseudorréplicas y hacer el análisis sobre las medias. Ya vimos que eso no es válido porque nos puede dar lo mismo o diferente o lo contrario. O sea, básicamente no es útil. ¿Sí? Que estamos más allá de que estamos perdiendo plata, tiempo y esfuerzo. Porque estamos perdiendo muestreo. Lo otro es hacerse análisis separados para cada periodo de tiempo o escala espacial que genere la pseudorréplica. Entonces, imagínense que tienen medidas repetidas que ustedes toman todos sus datos sobre los mismos organismos a los tiempos 0, 15, 30, 45 y 60. ¿Sí? Toman cada 15 minutos durante una hora. Una de las opciones para evitar el problema de la independencia de los datos es analizar a todos los individuos al tiempo 0, analizarlos al tiempo 15, pero hacer un análisis separado para cada tiempo. Pero se pierden exactamente lo que quieren analizar, que es la evolución temporal. Entonces tampoco es útil. ¿Cuál es la clave? Utilizar mixtos. Entonces, un análisis de medidas repetidas es una forma particular de un modelo mixto. ¿Sí? Acá, fíjense que les explico un poquito de cada uno de los paquetes. Acá no estaba escrito el TMB. Pero bueno, si tienen distribución normal, no lo duden y vayan derecho a trabajar con el NLM. ¿Sí? Entonces, ahí van a poder trabajar con modelos mixtos con distribución normal. Es muy, muy plástico, es muy, muy rico. Si tienen un modelo ya generalizado, el LM4 es un clásico y uno un poco más avanzado, que no es dentro de R, sino es por fuera, lo traemos desde afuera de R, es el GLMM ADMB. Más allá de esto, yo les recomiendo trabajar con el GLMM TMB, ¿sí? Que es más rico que el ADMB y trae menos problemas. En el caso que trabajen con el ADMB, bueno, esto es parte de lo que pueden analizar. No solo pueden analizar generalizados mixtos, sino que trabajar con diferentes funciones de varianza, inflado en ceros, efectos aleatorios, pueden hacer simulaciones para lo que son los efectos aleatorios, pueden tener efectos aleatorios individuales o múltiples, anidados o cruzados, pueden hacer diferentes tipos de binomial negativa, de distribución beta, logística, Poisson truncadas, y las clásicas, ¿no? Binomial, Poisson, gamma, ¿sí? Es bastante rico. Ok, esto es como un pantallazo de que eran
modelos mixtos, efectos aleatorios, ¿sí? Lo que vamos a ver ahora es un poquito de cómo trabajar con estos efectos aleatorios cuando tenemos distribución normal de los errores, ¿sí? Entonces, en general, cuando tengan distribución normal, van a ver que en el paquete tienen métodos de ajuste, formas de realizar el ajuste para modelos lineales mixtos, para LMM, ¿sí? Si ya sé que tengo distribución normal de errores, en lugar de poner GLMM, ¿sí? Generalized Linear Mixed Model, lo que puedo poner es Lineal Mixed Model, ¿sí? Si yo ya estoy diciendo que el modelo, yo tengo un modelo lineal mixto y no generalizado, estoy haciendo necesariamente referencia a que la distribución de errores es normal, ¿sí? Entonces, los LMM, ¿sí? Los modelos mixtos con distribución normal, los puedo ajustar tanto por máxima verosimilitud, por el método que es ML, como por Restricted Maximum Likelihood, ¿sí? Verosimilitud restringida, que es RML. ¿Cuál es la ventaja? Al trabajar con verosimilitud restringida es más robusto frente a diseños desbalanceados, ¿sí? Si yo tengo diseños desbalanceados, verosimilitud restringida es más robusto. ¿Cuál es la contra? No puedo utilizar para comparar ese método de ajuste para comparar entre modelos, ¿sí? Entonces, yo tengo dos modelos, que uno es una versión particular del otro, como para ver la significancia de una variable, ¿sí? Supónganse un modelo tiene A más B y el otro tiene A. No los puedo comparar entre sí con verosimilitud restringida, ¿sí? Tengo que usar como función de ajuste Maximum Likelihood, ML, verosimilitud, ¿sí? Entonces, verosimilitud está bueno. ¿Qué es lo malo que tiene verosimilitud? No es tan robusto como verosimilitud restringida para diseños balanceados, ¿sí? Y no puedo utilizarlo para evaluar efectos aleatorios. En el caso que a mí me interese evaluar la significancia del efecto aleatorio, yo podría hacerlo, ¿sí? En el caso que quiera hacer eso, tendría que comparar exactamente el mismo modelo de efectos fijos, pero que solo difieran en un aleatorio o en su aleatorio. ¿Y cómo hago eso? A través de verosimilitud restringida, ¿sí? No se mareen, sepan que hay dos métodos de ajuste y en función de qué es la operación que yo estoy haciendo en el modelo, tengo que utilizar uno u otro método, ¿sí? Eso es lo que les tiene que quedar. Entonces, ¿cuáles son los pasos? Los mismos de siempre. Ajustar el modelo global, evaluar qué ajuste y simplificar el modelo hasta llegar al modelo mínimo adecuado de efectos fijos. Y acá les muestro lo que para mí es uno de los mejores... Dale. ¿Te puedo hacer una consulta? Sí, dale. Perdón que hay música, pero estoy en un bar. Si yo construyo un modelo usando el RLML y después los quiero comparar, Sí. ¿se puede hacer la comparación usando método ML? Claro, pero quedarte solo para efectos fijos. y después te quedás igual con el de RML, ¿cierto? Por más que los Claro, compares con el después ML. podés concluir finalmente sobre tu modelo con verosimilitud restringida, ¿sí? Buenísimo. Entonces, fíjense que acá lo que les muestro es, este es el ejemplo del libro de Piñeiro y Bates, que a mí me pareció uno de los ejemplos más claros para entender bien qué es un efecto aleatorio, ¿sí? Imagínense que este ejemplo corresponde a algo que ustedes están midiendo, el tiempo de viaje de una señal, ¿sí? Su variable respuesta es el tiempo que tarda en viajar su señal. Supónganse que es el tiempo en milisegundos o en nanosegundos que tarda en ir un impulso, ¿sí? ¿Y dónde miden ese impulso? Imagínense que lo miden en un riel, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que mido yo? El tiempo de viaje, ¿sí? ¿Y cuánto tarda eso en determinado riel, ¿sí? E imagínense que su muestreo tienen 6 rieles, ¿sí? Y para cada uno de esos rieles tienen 3 muestras. Entonces, para el riel 1, la primera muestra me dio un tiempo de viaje de 55, en la unidad que sea, milisegundos, nanosegundos, ¿sí? El segundo dato, en el riel 1, tomó un valor de 53 y así, ¿sí? Y ese es el gráfico que tienen ahí. Entonces, fíjense, para el riel 2, por ejemplo,
Las tres muestras son tiempos de viajes muy pequeñitos, es muy rápido, ¿sí? Perdón, es muy lento, ¿sí? Tarda mucho en transmitirse el impulso. En cambio, para el Riel 4 los tiempos de viaje son muy altos, ¿sí? Al revés, digo, perdón, el tiempo es en nanosegundos, es el tiempo de viaje, supongan al revés. Para el Riel 2 es muy rápido, el tiempo de viaje es muy corto, ¿sí? Para el Riel, y en cambio para el Riel 4 los tiempos de viaje son muy grandes, son cercanos a 100, ¿sí? Entonces, supónganse que ustedes podrían ajustar este modelo como un modelo bien simple. ¿Cuál es el modelo más simple que existe? El nulo, ¿sí? El modelo donde no hay ninguna explicación. ¿Y a qué ajusta ese modelo? Al promedio poblacional. Es el famoso OLITA 1, ¿sí? El new flow, y le ponen un 1. Al ponerle un 1 no es que estima a un 1, sino va a estimar a una constante que minimice la discrepancia, que minimice la dispersión. ¿Cuál es esa constante que minimiza la discrepancia? La media poblacional. ¿Sí? Entonces, si ustedes ajustan este modelo, que es el más simple que puede existir, ¿qué están asumiendo? Que todos los datos son independientes, ¿sí? Ok, entonces, ¿cuál sería la consecuencia de ajustar este modelo? Tendría un modelo que sería este y sub i sub j, que sería igual un beta más un término de error i sub j, donde i está dado por el riel y j por la observación jotésima que se da en ese riel, ¿sí? Entonces, al tener este modelo Travel OLITA 1, lo que estoy estimando es ese modelo, donde el beta va a tomar un valor de 66.5, ¿sí? Es el estimate, es el intercepto, porque es mi única variable predictora, no tengo variable predictora, ajusta al intercepto. ¿Y el intercepto qué va a ser? La media. ¿Sí? Entonces, cada valor va a aportar un error de predicción. ¿Y cuál es el error de predicción? ¿Cuánto se separa lo que yo medí de lo que observé? Lo que observé de lo que predigo. ¿Sí? Entonces voy a comparar a cada uno de esos valores versus ¿qué? 66,5. Entonces, supónganse, para el Riel 2, el que toma el menor valor, supónganse que toma un valor de 23, no sé, por decir algo. Entonces sería 23 menos 66.5. Eso lo elevo al cuadrado y ahí tengo cuánto me va aportando la variabilidad. El segundo caso, supónganse que es 30. 30 menos 66,5. Eso lo elevo al cuadrado y lo voy sumando. Así para todo. Cuando llego al Riel 4, supónganse el valor más grande, 100. 100 menos 66.5. Esa diferencia la elevo al cuadrado y lo voy sumando. Y así tengo la discrepancia total. Entonces, ¿cuál es el problema de hacer eso? Que yo estoy asumiendo que cada uno de estos 18 puntos son independientes. Y entonces estaría diciendo que tengo 17 grados de libertad residuales y mi error estándar residual, supónganse que me da un valor de 23,6. ¿Sí? Entonces, si yo esto lo miro como un término de los residuos, voy a tener que el Riel 2 tiene residuos muy negativos. ¿Por qué? Porque los tres valores que tiene, que me aporta, tienen un defecto muy grande respecto a la media poblacional, que va a ser 0. Entonces, residuos positivos quiere decir que lo que observé es mayor a lo que predigo, mayor a la media poblacional. Y residuos negativos quiere decir que lo que observé es menor a lo que predigo. ¿Sí? Que es ese modelo y sub i sub j es igual a beta más el término de error de ij, donde i está dado por el número de rieles y j por el número de observaciones dentro del riel. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasaría? ¿Sí? Si yo, en lugar de plantear este modelo donde tengo un beta más un error de i sub j, mi modelo fuera un beta sub i más i sub j? ¿Qué implica eso? Que no estoy estimando un beta poblacional solo, sino estoy estimando tantos betas como rieles tenga. ¿Sí? Fíjense que si mi valor, mi yes i sub j, ahora no está dado por beta, sino por beta sub i. ¿Qué quiere decir eso? Que voy a tener tantos valores de parámetros de estimadores como rieles tenga. ¿Sí? Entonces, necesariamente, mi modelo va a ser mejor. ¿Por qué?
Porque voy a tener una predicción para cada riel. Cada riel va a tener un beta estimado, un estimate, que son esos coeficientes que tengo ahí. Entonces, yo para el riel 2, mi predicción ya no va a ser 66,5, sino que va a ser 31,6. Para el riel 5, mi predicción va a ser 50. Para el riel 4 va a ser 96, el que tenía arriba. ¿Sí? Entonces, la predicción va a ser mucho mejor. Y obviamente, miren los errores cómo se ajustaron. Los errores pasan a ser mucho más chicos. Paso de tener errores entre menos 40 y más 30 a tener errores entre menos 4 y más 4. ¿Por qué? Porque la predicción ya está hecha para cada riel, no para la población. ¿Cuál es el costo de hacer eso? Que estoy gastando tantos parámetros como rieles tenga. ¿Por qué? Porque estoy estimando un parámetro para cada riel que tenga. ¿Sí? ¿Y cómo ajusto este modelo? Como el tiempo de viaje en función ya no de 1, sino de riel. ¿Y por qué le pongo -1? Para que me saque el intercepto. Para que el primer valor no se llame intercepto, sino se llame riel 2. ¿Sí? Pero básicamente ya no tengo travel o lita 1. Ahora tengo travel o lita riel. ¿Sí? El tema es, ok, fíjense cómo de los grados de libertad de mi modelo baja de 17 a 12. Y el error estándar residual, fíjense que antes era 23,6 y ahora es 4. Excelente. Mi modelo es mucho mejor. Sí, pero estoy gastando un parámetro por cada riel. Entonces, si yo tuviese más rieles, directamente estaría gastando casi todo mi muestreo en los rieles. Y a mí lo que me interesa no es el riel en sí, sino es estimar la variabilidad que tengo en el tiempo de viaje. ¿Sí? Pero esto lo logro a través de un modelo. En lugar de ajustar solo a un estimate, solo a un beta, tengo un beta sub i. Voy a tener un valor de beta por cada riel que tenga. ¿Sí? Y acá viene la magia de la matemática. Imagínense que a este es mi modelo de los beta sub i. Imagínense que le sumo y le resto el promedio poblacional, ¿sí? El valor del estimador poblacional. Si le sumo y le resto lo mismo que sumarle 0, no cambia. ¿Sí? Que es lo que hago acá abajo. Pero si yo considero la diferencia de cada riel respecto a la población, yo puedo estimar esto como si fuera este beta sub i menos el beta promedio, como si fuera un nivel de un efecto aleatorio. Y los efectos aleatorios los voy a ver como desviaciones respecto a la media poblacional. ¿Sí? Entonces, al ser desviaciones respecto a la media poblacional, yo esto lo puedo mirar como un B sub i, ven esta B minúscula sub i. Esta B minúscula sub i, por definición, va a tener distribución normal con media 0. Entonces, este modelo es mucho más interesante que este de acá arriba. ¿Por qué? Porque yo le sumé y resté algo que era lo mismo y que no afecta, pero en realidad puedo reexpresar lo que está en esta segunda ecuación como un B sub i. Y este B sub i va a tener por definición distribución normal con media 0 y un determinado desvío B. Cuanto mayor sea la diferencia entre rieles, mayor va a ser esta diferencia del sigma B. ¿Sí? Cuanto más similares sean los rieles, este sigma B va a ser cada vez más chiquitito, ¿hasta dónde? Hasta donde todos los rieles son exactamente iguales y este término sigma B es 0. Entonces sería una distribución de B sub i con media 0 por definición, con desvío 0. O sea, es como que este término no existiese. Entonces, en el caso donde todos mis rieles fueran exactamente iguales, este término se hace 0. Cuanto más diferentes sean los rieles, más grande va a ser este término de sigma cuadrado B, y más diferentes van a ser estos B sub i de cada riel. Si es un riel que el tiempo de viaje es muy bajo, este B sub i del riel será negativo para ese riel específico. Si este B sub i es positivo, me está diciendo, para ese riel el tiempo de viaje es muy grande. Entonces, ¿cuál es la ventaja de esto? Que yo en lugar de estimar cada beta sub i, ¿sí? Para cada riel, si yo tuviese 10 rieles, tendría que estimar 9 valores de beta sub i. En cambio,
expresándolo de esta forma, si yo tengo 10 rieles, solo voy a gastar un parámetro, porque el B sub I va a venir de una distribución normal con media cero y un determinado desvío. Lo único que voy a gastar es un parámetro para estimar este sigma cuadrado B. ¿Sí? Entonces, si tuviese 10 rieles, acá estaría gastando 9 grados de libertad y acá 1. ¿Sí? Por este parámetro. Si tuviese 100 rieles, acá estoy gastando 99 grados de libertad y acá sigo gastando 1. Si tuviese 1000 rieles, acá estaría gastando 999 grados de libertad y acá siempre voy a gastar 1. Entonces esa es la ventaja de expresarlo como algo que se distribuye dentro de la población, representa una variabilidad dentro de la población, pero que a la población en sí no la afecta. El promedio es 0, ¿sí? Porque es una distribución normal, por definición, con media 0, y lo que tengo es cuánto se diferencian esos rieles, esos niveles del factor. Cuanto más diferentes sean los rieles, estos B sub I van a tomar, supónganse, un valor de más 2, menos 2, más 3, 0, 1, 2, 3. Si los rieles son muy diferentes, estos B sub I tomarán un valor de más 20, menos 40, menos 50. Si son extremadamente diferentes, estos beta sub I serían menos 100, más 100, más 200. ¿Se entiende? Si estos rieles fuesen todos exactamente iguales, este término tiende a ser 0. Y este B sub I sería 0,01, menos 0,01, menos 0,02. ¿Sí? Entonces, cuanto más diferentes sean mis rieles, mayor va a ser el efecto que tengan. ¿Y por qué se dice que esto es el intercepto? Porque entra como una constante que se suma al predictor lineal. Es como un término que va al intercepto. Es como un nivel de base que tengan. ¿Sí? Entonces, fíjense en la parte del principio. Es como tomar todos rieles, imagínense que todos fuesen como el 2. Todos los valores que tendría yo estarían todos por acá. ¿Por qué? Porque lo que me da la velocidad en sí no es el número de ensayo que haga, sino es el riel. En este riel, los tiempos de viaje son bajos. Y en este riel, los tiempos de viaje son altos. Imagínense, por ejemplo, que su muestreo no fuesen estos 6 rieles, ¿sí? Sino que solo fuesen los rieles 4, 3 y 6. Estos rieles son mucho más similares entre sí que si tengo en cuenta todos ellos. Entonces, la variabilidad entre rieles va a ser muy, muy baja respecto a la variabilidad total que tendría si muestreo todo esto. Entonces, estos beta sub I, si solo mi población de rieles fuese esta, serían mucho más similares que si tengo en cuenta todo mi muestreo con este que va a tener un B sub I muy bajito y este va a tener un B sub I muy alto. ¿Sí? Entonces, a partir de esto, yo incluso puedo estimar cuál es el coeficiente de correlación entre observaciones. Si yo tengo este sigma cuadrado B, que me dice cuán variables son los rieles entre sí, dividido la variabilidad total, que ¿cuál es la variabilidad total? Esta variabilidad de cuánto es la variabilidad entre rieles, más la variabilidad que está dentro del riel, que es el error que se distribuye por convención con distribución normal con media cero y varianza cuadrado. Entonces, si hago la variación entre rieles dividido la variación total, me da la correlación que hay entre las observaciones dentro del riel. ¿Sí? Eso no es otra cosa que la correlación intraclase. Entonces, en el ejemplo que estábamos viendo, imagínense que corremos nuestro modelo ya no como estimando un beta para cada tiempo de viaje, sino ajustamos un modelo mixto ahora, ¿sí? Donde ajustamos el modelo nulo de efectos fijos, no hay un tiempo de viaje, y el efecto aleatorio es riel. ¿Riel cómo? Al intercepto. ¿Sí? Fíjense que riel está del lado derecho de la barrita vertical. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo ahí? No tengo ninguna variable de efectos fijos, estoy ajustando el promedio poblacional, pero estoy permitiendo que las observaciones dependan de qué riel vienen. ¿Sí? Entonces lo que estaría haciendo de esta forma es estimando un B sub I para cada riel. ¿Sí? Al ajustar esto, ¿qué me da? ¿Cuál es el valor de efecto fijo estimado? 66,5. ¿Qué era eso? El promedio poblacional. ¿Sí? Fíjense que la estimación es exactamente igual a la del primer análisis. ¿Sí? Pero ahora, ¿qué tengo? Fíjense que tengo un desvío estándar del intercepto y un desvío estándar residual. Esto, ¿para quién? Para los efectos aleatorios.
Entonces, esto es lo que me está diciendo cuánto es la variabilidad que tengo entre rieles y cuánto de la variabilidad es dentro del riel. Este sería el sigma cuadrado B y este sería el sigma cuadrado. Y fíjense que lo que me da para la variabilidad entre rieles es el intercepto, es 24,8 y el residual es 4. ¿Qué quiere decir esto? Que los rieles son más variables entre sí que dentro del riel. Pues fíjense que esto es 24,8 y esto es 4. Imagínense que estos dos valores fuesen iguales. Por ejemplo, no sé, decir 13 y 13. ¿Sí? Por decir algo. O 14 y 14. ¿Qué estaría diciendo? Que la variación entre rieles es igual a la variación dentro de rieles. ¿Se entiende? Es buenísimo esto. Imagínense que esto es 28 y esto es 0 casi. Lo que estoy diciendo es que toda la variación está entre rieles y dentro de riel nada. ¿Qué sería eso? En el ejemplo, que para cada riel los 3 puntitos están todos en el mismo lugar. Como acá, como el 1 y el 5 casi. Imagínense que todos los rieles fuesen así. Entonces no habría variación dentro del riel y todo sería variación entre rieles. ¿Sí? Imagínense el caso que ustedes hubiesen promediado los valores de cada riel para salvarlo del problema de no independencia. Solo tendrían un valor por riel. Sería el mismo caso. Tendrían solo un dato por riel, ficticio, pero tendrían solo un dato por riel, y toda la variación estaría entre rieles y dentro de riel nada. En ese caso, ¿por qué no habría nada dentro de riel? Porque ustedes promediaron los valores antes de hacer el análisis. ¿Sí? Entonces, cuanto más diferente sea esto, mayor va a ser la consecuencia de haber hecho eso. ¿Sí? Entonces, fíjense, de esta forma ustedes ajustan el promedio poblacional y tienen cuánto es la variabilidad entre y dentro de su efecto aleatorio. ¿Sí? Para mí eso es la forma más clara de ver qué es un efecto aleatorio. Es algo que me está afectando la variabilidad de los datos. ¿Sí? Imagínense este ejemplo. Este es el ejemplo de los huevos, del tamaño promedio de huevo del cormorán imperial. Ustedes tienen este muestreo a lo largo de los años y lo tienen para el año 2004, 2005, 2006 y 2008. Y lo que analizan es para cada una de esas hembras a lo largo de los años. ¿Sí? Entonces hay hembras que necesariamente año tras año ponen un tamaño huevo pequeño y hay otras que ponen un tamaño huevo grande. Y fíjense, es como un 25% más. Estas pesan cerca de 48 gramos y estas cerca de 60 gramos el peso promedio del huevo. ¿Sí? Y fíjense más allá de eso las implicancias. Si ustedes ven esto, a lo largo de los años, ustedes ven que las hembras es súper conservado el tamaño de huevo que ponen. No es que hay hembras que, por ejemplo, acá ponen 52 gramos, luego ponen 60, luego baja 48 y luego sube. ¿Sí? Es como que las hembras que ponen siempre grande y las hembras que ponen chico ponen siempre chico. Entonces, si ustedes lo miran esto como el coeficiente de correlación, lo que van a tener acá es un valor muy, muy grande y acá un valor muy, muy chico, porque la variación dentro de hembra es muy pequeña respecto a la variación que hay entre hembras. Imagínense que en este ejemplo ahí esta hembra pone primero acá un huevo pequeño, al año siguiente pone un huevo grande, luego pone pequeño y luego pone grande. Y todas hiciesen cosas similares. La variación que tienen entre hembras va a ser muy pequeña respecto a la variación que hay dentro de hembra. ¿Sí? Y eso es totalmente diferente al caso que teníamos ahí, donde no hay variación entre hembras. ¿Sí? Entonces, fíjense que esto no solo afecta a las conclusiones, sino a la relevancia del muestreo que ustedes tienen. Si yo ya sé esto, imagínense qué sentido tiene haber hecho, no sé, en lugar de todos estos años de datos, solo tomar el año 2004 de datos y ver la relación entre determinada variable predictora que yo tenga, solo con el año 2004. Si justo el nivel del tratamiento que por azar, con este muestreo pequeñito, me tocó que estas 3 hembras vayan a un tratamiento y al otro tratamiento vaya a otra población de hembras,
yo voy a inferir que ese tratamiento hace que las hembras pongan un huevo grande. Cuando eso seguramente no sea así, sino que fue al azar y justo me tocó la mala suerte de estas 20 hembras, estas 3 tocaron en ese tratamiento. Entonces yo voy a concluir que ese tratamiento, ese nivel del factor, hace que las hembras pongan huevo grande, cuando eso no tiene nada que ver, porque las hembras siempre ponen huevo grande. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer yo para ver si el efecto de determinado tratamiento afecta al tamaño del huevo de la hembra? A una misma hembra de un mic que pone siempre el mismo tamaño, que un año tenga ese factor y que otro no, que un año lo tenga y que no, y cruzado tal vez, ¿sí? Pero ver la variabilidad de cada uno de esos factores dentro de hembras, no entre hembras. Porque si no va a ser totalmente dependiente de que yo elija determinada hembra en determinado año. Entonces fíjense cómo eso ya cambia la pregunta que ustedes tienen que hacer en función de lo que conocen del sistema. ¿Sí? Esto es como tener un diseño piénsenlo como si fuese de bloques. Tito, ¿te hago una Sí, consulta? dale. Bueno, ya cerraste las filminas, pero había una que te quería preguntar en la que hicimos los rieles versus los residuales. Sí, ¿Esos son los bloops? claro, los ves, Ah. sería una forma de expresarlo como los bloops, sí. Ah, ok, gracias. Ahí va. Entonces, piensen esto como si fuesen bloques. ¿Vieron el DBA, el diseño de bloques al azar? Imagínense que ustedes tienen diferentes bloques, ¿sí? Y cada uno de esos bloques es muy, muy disímil. En función de si ustedes asignan un tratamiento solo dentro de ese bloque y un tratamiento solo dentro de otro bloque, ese bloque va a determinar casi toda su respuesta. ¿Sí? Entonces, diferente es estudiar los niveles del factor dentro de cada bloque. Entonces, cada bloque le presenta las dos situaciones. Cuanto más diferentes sean los bloques, mayor va a ser la implicancia de ese diseño. Cuanto más similares son los bloques, no hay problema en tener un diseño completamente aleatorizado. ¿Sí? Entonces, imagínense como que trabajan con clones. Y a algunos clones ustedes le aplican un tratamiento y a otros no. Perfecto. En el nivel de base ustedes esperarían tener más o menos la misma respuesta. Ahora piensen que tienen unidades que son totalmente diferentes. Y ustedes quieren ver cuál es la relación entre, no sé, uno de mis super ejemplos que son malísimos, pero son claros. Intento. Imagínense que ustedes estudian cuál es el efecto de la temperatura en la cantidad de pesca que obtienen. ¿Sí? Esa es como que ustedes quieren ver cuál es la relación entre temperatura y pesca. Y a las parcelas o a las unidades a las que asigna ese tratamiento, de golpe son lagunas y de golpe son lagunas salinas. Y en esas lagunas salinas no van a tener nada, ¿sí? Como extremadamente, o lagunas que tengan, no sé, determinada carga de minerales que haga que casi no haya fauna íctica, supongan. Entonces, su respuesta va a estar totalmente determinada por qué laguna tuvieron la suerte, por más que la temperatura sea la que corresponda, lo que les está determinando la variación es otra cosa. Entonces, la diferencia entre lagunas va a ser muchísimo más grande y los efectos van a ser muchísimo más grandes de su unidad experimental, ¿sí? Respecto a lo que es la variable que ustedes están analizando. Entonces, todo eso lo tienen que tener en cuenta a la hora de hacer el diseño. ¿Sí? Efectos aleatorios. Modelos mixtos. ¿Sí? Más allá de los datos que tengan, lo importante de ver esto, para mí es la concepción que ustedes pueden tener de cómo tomar nuevos datos. ¿Sí? Porque ustedes, al saber esto, pueden tratar de ver de qué forma estudiar la variabilidad y poner a prueba la hipótesis que a ustedes les interese. Entonces, hacer diseños específicos donde puedan descomponer la variabilidad
de una forma que directamente puedan evaluar su hipótesis de la forma más clara posible. ¿Sí? Modelos mixtos. ¿Preguntas? Tito, yo una pregunta. Dale. En el ejemplo de los rieles, Sí. cuando la variabilidad entre rieles y la variabilidad dentro de los rieles es igual, ¿eso qué implica? ¿Que no hay un efecto aleatorio de los rieles? No, hay un efecto aleatorio, pero la variación que tenés dentro del riel es tan grande como ella. Ah, ok. Claro, el hecho que ya haya una variabilidad dentro del riel implica que hay un efecto aleatorio. Exacto, y eso no te hace referencia al total de variabilidad, porque vos podés tener una variabilidad entre rieles enorme, ¿sí? Pero la variabilidad dentro del riel también va a ser enorme. Entonces, imaginate tener, por ejemplo, una campana de distribución que sea así, y vos que para cada riel tenés determinada variación. En el otro caso, también es 50 y 50, pero vos tenés variación entre rieles de esta forma, y la variación dentro del riel también va a crecer, va a ser mucho más grande. Entonces vos lo que tenés ahí es que es como el 50 y el 50, ponele, por decirlo de alguna forma, como que tenés una variación similar. Pero eso no te indica si la variación entre rieles es grande o pequeña. Bien. ¿Sí? Y ahí, fíjense, en el caso en el que les mostré el ejemplo de los huevos del cormorán imperial, lo que tienen ustedes es que la variación entre hembras es mucho más grande que la variación dentro de hembras. ¿Sí? En el caso de la variación de los rieles, es como que la variación entre los rieles es más grande que dentro de los rieles. Ahora, si eliminábamos, por ejemplo, los rieles de la parte inferior y nos quedábamos solo con los 3 superiores, eran muy similares esos 3 rieles entre sí. Entonces, en ese caso, la variación dentro del riel iba a ser comparable a la variación entre rieles. ¿Sí? Entonces, cada uno de esos tiene diferente implicancia en lo que ustedes estén analizando. Más allá de eso, si ustedes no hubiesen hecho modelos mixtos y hubiesen tomado solo un año de datos, ¿sí? Como que el diseño no está violando nada, no está teniendo nada malo si ustedes toman un solo dato por individuo. Perfecto. Aún haciendo eso, trabajando con un DCA, un diseño completamente aleatorizado, tienen un dato por individuo, viendo que gran parte, ustedes ya saben por este trabajo, que gran parte de la variación está determinada por la identidad de la hembra. No importa bajo qué condiciones reproduce. Esa hembra siempre pone el mismo tamaño de huevo. Entonces, lo que ustedes hubiesen querido estudiar hubiera estado terriblemente afectado por qué hembra, justo por azar, cayó en ese tratamiento. Cuanto más bajo es el tamaño muestral, mayor incidencia puede tener una asignación azarosa, que justo a determinado nivel de tratamiento le queden hembras con huevos grandes o huevos chicos. Por más que le apliquen determinado tratamiento, el tamaño del huevo no va a cambiar. Entonces parece como que si la respuesta estuviese dada por el nivel del tratamiento, cuando en realidad casi toda la respuesta está dada por la identidad de la hembra. Si ustedes no hacían un estudio de varios años, no lo hubiesen sabido eso. ¿Sí? Entonces fíjense como esto es lo que les digo, como que les ayuda a pensar. Ok, esta variable ¿cómo es? ¿Qué determina? ¿Qué la afecta? ¿Es consistente a lo largo del tiempo? ¿Me sirve para tomar a lo largo de los años? Analizo el efecto de si se aplica o no tratamiento a 2 grupos de individuos, o tomo a un mismo individuo y le aplico y no le aplico el tratamiento y mido. Entonces fíjense cómo esto les ayuda a pensar diseños experimentales que pueden mejorar lo que ustedes están analizando. ¿Sí? Está buenísimo. Modelos mixtos. ¿Sí? Ok. Bueno, qué mejor forma de fijar esto que trabajando con esto. Así que hagamos un recreíto y después vamos a volver a trabajar con esto.